Me llamo Rosa Márquez, tengo 29 años y vivo en Sevilla, en un piso pequeño en el barrio de Triana. Trabajo como diseñadora gráfica freelance, lo que suena muy cool, pero en realidad significa que paso horas frente al portátil, con mis gafas de pasta y el pelo recogido en un moño desordenado. Mi mundo es digital y solitario, salvo por las llamadas de mis amigos y el murmullo lejano del río Guadalquivir. En los últimos meses, la vida se ha vuelto algo repetitiva. Mis días se mezclan entre entregas, cafés y paseos cortos por el barrio. Pero hay una excepción, Mateo, mi novio. Tiene 32 años, es agente de viajes y es como una tormenta de ideas, siempre tiene un nuevo plan, una escapada inesperada, una aventura bajo la manga. Salimos juntos desde hace medio año, aunque a veces la distancia se nota. Sus viajes y mi trabajo nos dejan poco espacio para vernos realmente. Una tarde de miércoles, nos encontramos en una cafetería cerca del puente de Isabel II. Mateo, con esa sonrisa traviesa y un pañuelo burdeos en la muñeca, me lanzó una proposición irresistible. Rosa, este finde te llevo a la Sierra de Aracena. Un hotel rural precioso, vistas increíbles y nada de wifi. ¿En serio? Pregunté, medio riendo. ¿En serio? Así no te distraes con el portátil y yo tampoco con el móvil. Solo nosotros, el bosque y la chimenea. La idea me hizo sonreír. Hacía mucho que no tenía una escapada así, de esas donde todo parece posible. Pero con Mateo, nada es seguro hasta que ocurre. 2 días antes del viaje, me llamó por videollamada. Su cara de «traigo malas noticias» era inconfundible. Rosa, lo siento, me han enviado de urgencia a una feria en Barcelona. No puedo faltar. Pero, no canceles el plan. Ve tú, te sentará bien. ¿Yo sola? O llévate a alguien. ¿Por qué no invitas a tu padre? Siempre dices que necesitas salir de casa. Mi padre, don Andrés Márquez, lleva viudo 3 años. Da clases de historia en un instituto de Huelva y, desde que mamá se fue, su vida se resume en libros, café y crucigramas. Vive solo, entre recuerdos y rutinas. Llamarle para proponerle una aventura me pareció casi absurdo, pero le marqué. Papá, ¿quieres venirte conmigo este fin de semana a la Sierra de Aracena? Hotel rural, comida casera, sin wifi pero con chimenea. Hubo un silencio largo. ¿Al campo contigo? Sí, solo tú y yo. Bueno, ¿por qué no? El viernes por la mañana salimos de Sevilla, mi pequeño coche cargado de mantas, galletas que él trajo y su libro favorito de García Lorca. El viaje fue tranquilo, lleno de bromas y anécdotas. No entiendo cómo aguantas trabajar sin jefe, me dijo sonriendo. Y yo no sé cómo tú soportas tantas horas de clase con adolescentes, le respondí. Llegamos al hotel al atardecer. Era una casa blanca de 2 plantas, rodeada de castaños y con un jardín lleno de lavanda. La dueña, Carmen, nos recibió con energía. Era una mujer de unos 50, morena, de ojos chispeantes y manos siempre en movimiento. Llevaba un vestido largo de lino azul, con un delantal manchado de harina, sandalias abiertas y unos pendientes dorados en forma de hoja. Bienvenidos. Vosotros debéis ser Rosa y su padre moderno, bromeó con una sonrisa que derrite el hielo. ¿Moderno yo? Más bien anticuado, gruñó mi padre, aunque se le notaba divertido. La cena fue sencilla pero deliciosa, sopa de calabaza, carne guisada y pan recién hecho. Carmen se movía entre las mesas, preguntando a cada huésped cómo estaban, riendo y contando historias. Papá se fijó en un cuadro con un poema en la entrada. Ese verso es de Lorca, ¿verdad? Sí, lo puse por mi abuela, respondió Carmen. Decía que un hogar necesita poesía para tener alma. De repente, comenzaron a hablar de libros y de la vida, de las cosas sencillas y de los silencios. Yo los observaba desde mi rincón, con la copa entre las manos, sintiendo una calidez extraña.
Hacía años que no veía a mi padre tan animado, tan vivo. Y yo, con mi vestido verde de lino, medias negras finas y unos zapatos bajos de charol, me sentía ligera, cómoda, y por primera vez en mucho tiempo, bonita. La manera en que Carmen se movía, segura y sensual, despertaba en mí una admiración secreta. A la mañana siguiente salimos a caminar con otros huéspedes por el sendero del bosque de Alcornoques. Carmen iba delante, con botas viejas y una bufanda roja, contando historias y haciendo que todos se rieran. Mi padre se unió a ella y pronto se olvidaron del resto, hablando de historia y literatura. Yo quedé atrás, disfrutando del aire limpio, los sonidos del bosque y el sol suave que acariciaba mi piel. Me detuve un momento y sentí el cosquilleo del viento bajo la falda, el roce de mis medias y el calor del sol en la nuca. Era como si mi cuerpo despertara de una larga siesta, atento a cada pequeño detalle. Por la noche, hubo música en la plaza del pueblo. Vecinos y viajeros bailaban bajo las luces. Carmen, con su vestido azul y su pelo suelto, sacó a mi padre a bailar. No era un gran bailarín, pero reía y se dejaba llevar. Yo miraba la escena con una ternura infinita. Algo estaba cambiando, aunque no sabía muy bien el qué. De regreso a la habitación, me senté en la cama y me quité los zapatos. Toqué con los dedos las medias suaves, sentí el latido del corazón en las muñecas y respiré hondo. Me tumbé boca arriba, imaginando un futuro en el que me permitiera vivir sin miedo, con la libertad y la sensualidad de Carmen, con la valentía de mi padre. El sol entró suavemente por la ventana de la habitación, acariciando mi cara y despertándome de un sueño tranquilo. Me quedé unos segundos mirando el techo de madera, escuchando los sonidos del campo, pájaros, viento en los castaños, una campana lejana. A mi lado, la maleta abierta, el vestido blanco colgado en la silla, el libro de poemas de Machado sobre la mesilla. Todo era lento, distinto, casi como si el tiempo se hubiera puesto en pausa en ese hotel rural. Me levanté despacio, me puse unas medias finas, el vestido azul claro que tanto me gusta y unos mocasines suaves, perfectos para el desayuno en el patio. Bajé a la cocina. Carmen ya estaba allí, preparando pan tostado y mermelada casera. Llevaba un pantalón holgado de lino beige y una blusa blanca remangada, un delantal floreado que resaltaba su cintura y un lazo rojo en el pelo. Parecía sacada de una película italiana de los años 60. Buenos días, Rosa. ¿Dormiste bien? Como un tronco, respondí, sentándome en una de las sillas de madera antigua. Mi padre apareció poco después, con una camisa clara y su inseparable libro bajo el brazo. Se sentó junto a Carmen y enseguida empezaron a hablar sobre recetas y anécdotas de la infancia. Había algo muy especial en la forma en que mi padre la miraba, con admiración, pero también con algo nuevo, como si redescubriera un trozo de sí mismo que creía perdido. El desayuno se alargó más de lo habitual. Carmen nos sirvió café en tazas diferentes para cada uno, elegidas según su personalidad. A mí me tocó una taza azul, decorada con flores. Entre sorbos de café y trozos de pan con aceite de oliva, sentí como el ambiente se llenaba de una energía suave, alegre y cómoda. Esa mañana, Carmen organizó una excursión para todos los huéspedes del hotel. El plan era caminar hasta una cascada escondida en el bosque y pasar allí la mañana. Me puse una chaqueta fina, medias opacas debajo de una falda corta y unas botas cómodas. Un detalle coqueto, escogí una bufanda de seda que envolvía el cuello con un pequeño nudo, detalle que había visto en Carmen la noche anterior. El grupo era diverso, una pareja de Madrid, una familia francesa, 2 amigos de Córdoba, y mi padre, que pronto se colocó al lado de Carmen en la caminata. Yo me quedé atrás, observando cómo las ramas filtraban la luz y el aire olía a tierra húmeda. Carmen avanzaba con paso firme, contando historias del pueblo, y de vez en cuando se agachaba para mostrar alguna planta medicinal. Sus manos eran fuertes, pero femeninas, las uñas limpias y cortas, con un anillo antiguo en el pulgar. Había algo casi hipnótico en la manera en que tocaba las hojas y la tierra, como si hablara otro idioma hecho de gestos y silencios. En la cascada,
Algunos se atrevieron a meter los pies en el agua helada. Carmen fue la primera, y todos la seguimos. Me senté en una roca, levanté la falda hasta las rodillas y sentí el frescor del agua y el roce de las medias mojadas. Cerré los ojos unos segundos, disfrutando el contraste entre el sol en la cara y el frío en los tobillos. Una niña pequeña se acercó y me preguntó por qué llevaba medias si hacía calor. Me reí y le respondí que, a veces, las cosas bonitas no tienen explicación. El regreso fue lento, parando a recoger moras y a tomar fotos. Carmen se quedó un poco rezagada conmigo y, mientras cruzábamos un pequeño puente de madera, me susurró: «Me encanta la gente que se atreve a venir al campo con estilo. No cualquiera se pone medias en verano y sigue tan cómoda». Le devolví la sonrisa, sintiéndome orgullosa de ese pequeño detalle, de permitirme disfrutar de mi propia imagen, de jugar con la ropa y con la piel, aunque solo fuera para mí. Noté que Carmen apreciaba ese tipo de coquetería discreta, esa sensualidad tranquila que se esconde en los detalles. A la hora de la comida, nos esperaba una mesa larga en el jardín, bajo un toldo de yedra. Carmen había preparado un menú casero: salmorejo, tortilla de patatas, queso de cabra y ensalada con flores comestibles. El postre, una tarta de higos, era tan bonito que todos quisimos hacerle fotos antes de probarlo. Mientras comíamos, el ambiente era ligero y divertido. Un par de veces, noté que la mirada de mi padre se cruzaba con la de Carmen, como si compartieran secretos silenciosos. Entre risas y anécdotas, el tiempo se deslizaba suave, sin prisa. Después de comer, la mayoría fue a echarse la siesta o a leer en las hamacas del jardín. Yo me quedé sola en la habitación, abriendo la ventana para dejar entrar el aire fresco. Me tumbé en la cama y me fijé en mis pies, las medias aún húmedas, el encaje marcando la piel de los tobillos. Jugué con el borde de la falda, sintiendo el tejido suave, y pensé en lo bien que sienta cuidarse por fuera, aunque nadie más lo note. Por la tarde, Carmen propuso una pequeña cata de aceites en el porche. El sol caía lento, las luces de guirnalda se encendieron sobre nuestras cabezas y el aire olía a hierbabuena. Carmen, con un vestido verde largo y un cinturón de cuero trenzado, explicaba cómo catar el aceite, mirar el color, oler, probar en el pan. Pero lo hacía todo de una manera tan sensorial, que cada gesto era como un pequeño ritual: el pan entre los dedos, el aceite brillando sobre la miga, el aroma subiendo hasta la nariz. Algunos reían y jugaban a adivinar los sabores. Una pareja mayor se tomó de la mano al probar el aceite más intenso. La chica francesa suspiró y dijo que era como besar el campo. Yo sentí un cosquilleo agradable al notar cómo la suavidad del aceite se deslizaba entre mis labios, como una caricia sutil. Por la noche, organizamos juegos de mesa en el salón. Carmen eligió un juego clásico: parchís. Mi padre, sentado junto a ella, no paraba de bromear y de reír. Yo me acomodé en un sillón, recogí las piernas bajo la falda y tapé los pies con una manta ligera de lana. El ambiente era acogedor, las luces tenues, y por un momento sentí que todo era perfecto así, sencillo, íntimo. Más tarde, salí al porche para tomar aire. El cielo era oscuro, pero las estrellas brillaban con fuerza. Carmen salió a mi lado, envuelta en una rebeca fina. Se sentó en la barandilla y se quedó en silencio. A veces me olvido de lo bonito que es compartir el silencio, me dijo. Aquí los silencios pesan menos, contesté. Carmen sonrió, miró hacia el jardín y suspiró. ¿Sabes, Rosa? Lo que más me gusta de estos fines de semana es ver cómo la gente se relaja y se reencuentra consigo misma. La ciudad a veces nos obliga a olvidarnos de quiénes somos. Nos quedamos así un rato, en paz. Yo pensaba en la forma en que mi padre había cambiado en apenas un día, en cómo Carmen había logrado, sin esfuerzo, que todos nos sintiéramos bienvenidos. Me di cuenta de que me sentía guapa, tranquila, feliz de haber traído esas medias que tanto me gustan, de dejarme llevar por el ambiente, de no ponerme límites. Antes de irme a dormir, escribí un par de frases en mi cuaderno.
Hoy fui feliz con pequeñas cosas, el tacto de mis medias húmedas, el aroma del aceite, la voz de papá contando historias, la luz en los ojos de Carmen. Luego apagué la lámpara y me dormí con una sonrisa. Al día siguiente, la historia seguiría sorprendiéndome. El domingo amaneció con un cielo azul inmenso y promesa de calor. Me desperté con el canto de los gorriones y, antes de salir de la habitación, me tomé un instante para mirarme al espejo. La luz dorada resaltaba mi piel y la blusa rosa pálido que había elegido ese día. Me recogí el pelo en una coleta, coloqué 2 pequeños pasadores brillantes y me puse unos pendientes sencillos de aro. Me sentía ligera y femenina, cómoda y con ganas de que el día trajera algo nuevo. Al bajar a desayunar, Carmen ya había preparado una mesa llena de fruta fresca, pan de semillas y zumo de naranja. Vestía una falda larga de lino y una camiseta ajustada de rayas, descalza, con las uñas pintadas de rojo oscuro. Mi padre charlaba con ella y con la familia francesa sobre los pueblos blancos de Andalucía. Me senté junto a ellos, disfrutando de la luz matinal, del olor a café recién hecho y de la sonrisa abierta de Carmen cada vez que cruzábamos la mirada. Después del desayuno, algunos huéspedes se marcharon, pero Carmen nos propuso dar un último paseo por los alrededores antes de volver a Sevilla. Me puse una falda de mezclilla corta, medias color nude, una camiseta de algodón blanca y unas sandalias planas. Elegí una mochila pequeña, solo para llevar mi cuaderno, una botella de agua y una barra de labios rosada, un pequeño ritual para sentirme más yo cuando salía. El sendero subía entre alcornoques y olivos. El aire olía a tomillo y a tierra húmeda. Caminaba junto a Carmen, que contaba historias sobre su infancia en la sierra, cómo recogía higos con su abuela, cómo aprendió a leer bajo la sombra de un gran castaño, cómo el verano hacía todo más intenso. De vez en cuando, Carmen me lanzaba una mirada cómplice y yo me sorprendía admirando su estilo sencillo. Un pañuelo atado a la muñeca, gafas de sol retro, unas sandalias viejas que parecían haber recorrido el mundo. A veces siento que aquí el tiempo se detiene, le confesé, disfrutando del roce de las ramas en mis piernas, del sonido de las piedras bajo mis pies. Aquí el tiempo no importa, Rosa. Lo importante es cómo lo vives, respondió ella, con esa voz segura y tranquila. Nos detuvimos en un claro donde corría un pequeño arroyo. Carmen se agachó, recogió agua entre las manos y se la pasó por la nuca, mojándose ligeramente el pelo. Yo hice lo mismo y sentí la frescura recorrer mi espalda. El agua resbalaba por mi piel y, por un instante, me sentí niña otra vez, sin preocupaciones, solo presente en ese lugar. Mi padre se sentó bajo un árbol a leer mientras nosotras charlábamos. Hablamos de viajes, de sueños, de lo que significa atreverse a cambiar y a romper rutinas. Carmen me contó que, de joven, quiso ser bailarina, pero acabó estudiando cocina porque era lo que su familia esperaba de ella. La danza me sigue acompañando, aunque sea en los movimientos de cada día, me dijo, y no pude evitar notar cómo su cuerpo, aunque maduro, se movía siempre con ritmo y gracia. De regreso al hotel, el ambiente era alegre pero nostálgico. Todos sabían que el fin de semana llegaba a su fin. Yo ayudé a Carmen a recoger la mesa, lavando platos y cantando bajito. Mientras fregaba, sentí el roce fresco del agua y la espuma en mis manos. Carmen se acercó por detrás, levemente, solo para colocar una jarra en el fregadero. Su cercanía me hizo sonreír sin querer. Gracias por dejarme ayudarte, le dije, y ella me miró con complicidad. Me gusta la gente que no tiene miedo de mojarse las manos, contestó, dándome una toalla de lino para secarme. Mientras recogíamos, noté cómo la tela de mi falda se pegaba a las piernas húmedas y cómo el aroma a jabón y lavanda llenaba la cocina. Era un momento sencillo, pero sentí que ahí, entre platos y risas, se escondía la verdadera intimidad. Antes de irnos, Carmen me regaló un pequeño pañuelo de algodón con bordados rojos. Para que recuerdes que siempre puedes ponerle un toque especial a lo cotidiano, me dijo. Ya en el coche, de regreso a Sevilla, mi padre guardó silencio durante un buen rato. Miraba por la ventanilla, tranquilo, como si le pesara dejar atrás algo importante.
¿Te ha gustado el fin de semana, papá? Mucho. No recordaba lo fácil que era sentirse vivo fuera de la rutina. Yo asentí. En mi bolso, el pañuelo de Carmen era ahora mi pequeño talismán. Durante el viaje, pensé en todo lo que había sentido esos días, el placer de cuidar los detalles, de permitirme la coquetería, de dejarme llevar por la curiosidad. Sentía la piel más viva, los sentidos más atentos. Al llegar a casa, todo parecía igual, pero yo no era la misma. Preparé un té, me senté en mi balcón con vista a la calle y, sin pensarlo, me puse el pañuelo de Carmen alrededor del cuello. Me sentí bonita, valiente, y por primera vez en mucho tiempo, ligera. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de Mateo. ¿Cómo fue el viaje? No contesté enseguida. Me quedé pensando en Carmen, en mi padre, en la sierra, y en todo lo que aún me quedaba por descubrir. La semana después del viaje fue diferente a cualquier otra. El ritmo de Sevilla seguía igual de vibrante, las terrazas llenas, el murmullo del tranvía por las calles, la brisa cálida en las tardes. Sin embargo, yo me sentía extrañamente distinta. Era como si, en la sierra, hubiese despertado partes de mí que habían estado dormidas demasiado tiempo. Volví a mi rutina de trabajo como diseñadora gráfica, reuniones en línea, ilustraciones para clientes, mensajes sin fin. Pero ahora ponía más música de fondo, me vestía con más mimo, incluso para estar en casa. Sacaba tiempo para pasear por Triana al atardecer, con un pañuelo ligero anudado al cuello, el mismo que Carmen me regaló. Ese pañuelo, pequeño y sencillo, se convirtió en mi amuleto, como un recordatorio de la libertad y la belleza de los pequeños gestos. Mi padre volvió a Huelva, pero nuestras conversaciones se hicieron más largas y sinceras. Me mandaba fotos de sus paseos por el parque, recetas que quería probar, frases de libros subrayadas con entusiasmo. Yo notaba en su voz una chispa nueva. Un miércoles me llamó solo para contarme que había invitado a unos colegas del instituto a cenar en casa, como hacía antes tu madre, me dijo con una risa tímida. Un viernes, mientras revisaba bocetos en el ordenador, recibí un mensaje inesperado de Carmen. Hola Rosa, ¿cómo llevas la vuelta a la ciudad? Aquí las bugambilias están a punto de florecer. Si alguna vez quieres escaparte unos días, ya sabes que aquí siempre hay sitio para ti. Sentí una alegría cálida en el pecho. Respondí enseguida, y pronto estábamos intercambiando mensajes, recetas, fotos del hotel, recuerdos del fin de semana. A veces, Carmen me mandaba notas de voz con acento andaluz, palabras suaves, consejos sobre cómo cuidar las plantas o cómo preparar una infusión especial antes de dormir. Su voz tenía algo maternal, pero también libre, casi cómplice. En esos días, noté que algo cambiaba también en mi relación con Mateo. Seguíamos hablando, pero nuestras conversaciones eran rápidas, prácticas, sin esa chispa de antes. Un sábado quedamos en una cafetería en la Alameda. Mateo llegó con su energía de siempre, sus planes de viaje, pero yo sentí una distancia nueva entre nosotros. ¿Te pasa algo, Rosa? No lo sé, últimamente pienso mucho en otras cosas. ¿En qué cosas? En cómo me siento realmente. Mateo bajó la mirada, como si de pronto entendiera todo. Terminamos el café entre silencios y frases amables, sabiendo ambos que la relación ya no era la misma. Ese fin de semana, invité a mi amiga Lucía a casa. Es de esas amigas que iluminan cualquier habitación, risa fácil, pelo corto, pendientes grandes y siempre un toque de color en la ropa. Cocinamos pasta juntas, pusimos música de los planetas y nos sentamos en el suelo del salón, con calcetines de rayas y tazas de té. Le conté todo, el viaje, Carmen, los cambios en mi padre, las dudas con Mateo. A veces las personas llegan solo para recordarnos que podemos volver a empezar, me dijo Lucía, sonriendo. Sentí que tenía razón. Después de irse, me quedé sentada en el sofá, jugando con el borde de mi falda de algodón y pensando en cómo me gustaba ahora cuidar los detalles, la ropa suave, las uñas pintadas de rojo, el olor de mi perfume preferido.
Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, me detuve a observar mi reflejo, el pelo un poco revuelto, los labios aún rosados, las pestañas largas. Me sonreí con ternura, sintiendo orgullo por la persona que estaba descubriendo. La semana siguiente fue tranquila. Me dediqué a mi trabajo, salí a correr por la orilla del río y pasé más tiempo con mi padre. Él, por primera vez en años, parecía ansioso por contarme sus historias, incluso me pidió consejo sobre una receta de pescado para sorprender a sus colegas. Un día recibí una carta. Era un sobre pequeño, con mi nombre escrito a mano, sin remitente. Dentro, una hoja de papel y un mensaje breve: no dejes nunca de buscar lo que te hace sentir viva. Era la letra de Carmen. Sentí una emoción profunda. Ese mensaje era más que una invitación, era un permiso para seguir descubriéndome. Esa noche, antes de dormir, cogí mi cuaderno y escribí: quiero aprender a elegir cada día lo que me hace bien. Quiero que mi vida huela a lavanda y pan recién hecho. Quiero tener el valor de cambiar. Y lo firmé con un pequeño dibujo de un pañuelo ondeando al viento. El verano llegó de verdad a Sevilla, las tardes se alargaban, las calles se llenaban de gente con vestidos de lino y abanicos de colores. El calor, a veces asfixiante, invitaba a la siesta o a refugiarse en las sombras de los patios. Pero yo sentía dentro una energía distinta, una especie de impaciencia alegre. Era como si algo invisible se hubiera liberado en mí y ahora quisiera llenar cada rincón de mi vida. Mi trabajo como diseñadora freelance crecía. Por fin, algunos clientes confiaban en mi estilo propio: logotipos llenos de flores, carteles para pequeños cafés, portadas de libros. Cada mañana, antes de encender el ordenador, me preparaba como si fuera a una cita importante, elegía con mimo la ropa: una blusa fresca, medias suaves, faldas con vuelo o pantalones de lino claro, y siempre algún accesorio especial: un lazo de seda en el pelo, una pulsera de cristal, unos pendientes grandes. En la mesa, un vaso de limonada, el cuaderno nuevo y mi bolígrafo preferido. Sentía que por fin mi espacio hablaba de mí. Los mensajes con Carmen se hicieron un ritual diario. Me enviaba fotos del huerto, del pan recién horneado, de su gato durmiendo al sol. Un día me mandó un audio contándome cómo había arreglado la vieja bicicleta para dar paseos al atardecer, otro día me compartió una receta para preparar aceite de rosas. Yo le respondía con fotos de mis dibujos, de la luz dorada entrando por la ventana de mi piso o de mis pies descalzos sobre la alfombra, en tardes de lluvia inesperada. Mi padre me llamaba casi todos los días. A veces solo para contarme cómo había salido el arroz que cocinó con sus alumnos, otras veces para preguntarme cómo se hacía una presentación para clase. Un día, con voz emocionada, me confesó que había empezado a escribir relatos cortos y que Carmen le animaba mucho. Nunca es tarde para empezar, hija, me dijo, y sentí una ternura enorme. En una de esas llamadas, papá mencionó que pensaba visitar a Carmen en Aracena otra vez, pero que esta vez iría con amigos del instituto. Reí pensando en cómo la vida puede girar y traernos de vuelta a lo que dejamos de lado durante años. Un viernes de junio, después de una semana intensa de trabajo, recibí un mensaje inesperado: Rosa, este sábado por la tarde haré una merienda en el jardín, solo con gente especial. Me encantaría que vinieras. Carmen. No lo dudé. Pasé esa noche preparando mi pequeña maleta, metí un vestido largo azul, unas medias de encaje blanco, una camiseta fina para dormir, mis sandalias favoritas y mi pañuelo talismán. Elegí mi perfume de jazmín, una crema de manos de rosas y un pequeño cuaderno para anotar ideas. En la mañana, trencé mi pelo y puse una flor en el lado derecho, como había visto a Carmen hacer. Me miré al espejo y sentí orgullo, no solo por el aspecto, sino porque por fin veía reflejada a una mujer segura, aunque a veces dudosa, pero siempre auténtica. El viaje en tren fue tranquilo. El paisaje andaluz pasaba rápido: olivares, colinas doradas, pequeños pueblos blancos. En Aracena, el aire olía a tierra seca y a flores.
Carmen me esperaba en la puerta del hotel, vestida con una falda amplia de lino beige y una blusa naranja, los pies descalzos sobre la hierba y el pelo recogido en una coleta baja. «Rosa, bienvenida de nuevo», dijo, y me abrazó largo y fuerte, como si supiera que llevaba tiempo esperando ese contacto. La merienda en el jardín fue un festín de colores y olores: limonada con hierbabuena, tartas de frutas, pan con aceite de oliva, pequeños bocados de queso y mermelada casera. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y flores recién cortadas. Había invitados de todas las edades: una pareja de jóvenes de Sevilla, una señora mayor del pueblo, un chico de Granada que tocaba la guitarra. El ambiente era cálido y relajado, lleno de pequeñas conversaciones, risas suaves y el sonido de platos y vasos. Carmen se movía de mesa en mesa, siempre sonriendo, con un delantal de cuadros y los brazos llenos de pulseras de colores. Yo ayudaba a repartir la limonada y, en los momentos libres, me sentaba en la hierba con los demás, cruzando las piernas bajo el vestido y disfrutando del sol en los brazos. De vez en cuando, alguien me preguntaba por mi trabajo, por Sevilla, por mis dibujos. Me sentía libre, acogida, parte de algo bonito. Al atardecer, cuando el sol empezaba a ocultarse tras los árboles, el chico de Granada sacó la guitarra y comenzó a tocar una melodía suave. Algunos bailaron descalzos sobre la hierba, otros solo cerraron los ojos y escucharon. Carmen me invitó a bailar y acepté, riendo. Bailamos lento, sintiendo la música en los pies, la tela ligera del vestido rozando mis piernas, el calor del verano en la piel. Después de la música, nos sentamos en círculo a compartir historias. Carmen contó cómo aprendió a hacer pan con su abuela. La señora del pueblo recordó los veranos de su infancia. Cuando llegó mi turno, hablé de Sevilla, de mi trabajo, y de lo que había cambiado en mí desde aquella primera visita a la sierra. A veces, basta con atreverse a cambiar un pequeño detalle para que la vida gire, dije, tocando el pañuelo de mi muñeca. La noche cayó sobre el jardín. Las guirnaldas de luces se encendieron, llenando el espacio de destellos dorados. Yo me tumbé sobre una manta, mirando el cielo estrellado. Sentí la suavidad de la hierba bajo los brazos, el roce de la tela en las rodillas, el olor a pan recién hecho flotando en el aire. Me sentía a salvo, luminosa, feliz. Carmen se tumbó cerca, y en voz baja me dijo: «¿Ves, Rosa? A veces el hogar no es un lugar, sino un instante, una compañía, una manera de sentir». Antes de dormir, ya en la habitación de invitados, abrí mi cuaderno y escribí largo rato. Anoté sensaciones, pensamientos, ideas para nuevos dibujos y frases sueltas. Hoy mi piel huele a verano, las medias de encaje me recuerdan que puedo ser delicada y fuerte a la vez, no quiero dejar de bailar, aunque no haya música. Cerré el cuaderno y me dormí con una sonrisa, escuchando a lo lejos la risa de Carmen y el murmullo del viento en los árboles. A la mañana siguiente, desayunamos todos juntos bajo una pérgola cubierta de bugambilias. El pan de Carmen era tibio y crujiente, la mermelada tenía sabor a infancia. Yo llevaba un vestido blanco sencillo, el pelo suelto y sandalias, y sentía que el día era todo posibilidades. Antes de irme, Carmen me acompañó hasta la verja del jardín. «Rosa, hay algo que quiero que sepas: lo que buscas, esa sensación de ligereza y verdad, está en ti. No la pierdas, ni siquiera cuando vuelvas a la ciudad». «No pienso perderla», le prometí. Mientras caminaba hacia la estación, encontré en mi bolso una carta pequeña, doblada entre las páginas del cuaderno. La abrí con el corazón acelerado. Era de Carmen. «Cuando dudes, mira hacia el sur. Aquí, donde empieza el campo, siempre habrá una puerta abierta para ti. Hay trenes que solo pasan una vez, pero a veces basta con esperar al siguiente y decidir subir. Nos vemos en la próxima estación». Sonreí, con los ojos brillantes y una mezcla de alegría y miedo. Sabía que el camino seguía abierto, que mi historia, la de mi padre, la de Carmen, seguía escribiéndose. Pero por primera vez no me daba miedo el futuro, sentía ganas de correr hacia él, con el pañuelo ondeando en la muñeca y las medias blancas rozando mis piernas.
Volví a Sevilla con la certeza de que el verdadero cambio había ocurrido dentro de mí. Y, aunque no sabía qué me esperaba, estaba lista para descubrirlo.